Notimex. Notimex ha sido uno de estos, eh, híjole, de estos broncones que se dieron en este sexenio, que nada más no, no tenía para dónde voltear a ver. O sea, sabíamos que no, prácticamente ya estaban eh, armándose en trincheras. Con San Juan ha sido un broncón. Y efectivamente, pues Notimex va a cerrar, o sea, Notimex va a desaparecer, porque los conflictos con San Juana y el sindicato de Notimex simplemente no tuvieron resolución. Pero ante la extinción de la agencia de noticias, algo que hemos visto, porque Notimex, recuerden que es la agencia de noticias, pues, del Estado mexicano, ante la lamentable extinción de Notimex, porque esa fue la decisión que toma el gobierno mexicano de desaparecer Notimex. Lo que hace el gobierno mexicano, o en este caso Luisa María Alcalde, es llegar a un compromiso para la indemnización de los trabajadores del sindicato de Notimex. La huelga se va a mantener. La huelga de Notimex tiene más de 3 años, ya va para el cuarto año. Los conflictos iniciaron desde que llegó San Juan a Notimex, por cierto, pero la huelga lleva para 4 años. Esta huelga se va a mantener vigente con la situación jurídica actual hasta que se cumplan todos los compromisos asumidos, pero ya hay un primer acuerdo. Y aquí está esta publicación que sube Luisa María Alcalde, en donde dice: celebramos el acuerdo alcanzado con el Sindicato Único de Notimex y su secretaria general, Adriana Urrea. Estamos comprometidos con la protección y el respeto a los derechos individuales y colectivos de las y los trabajadores. Aunque el acuerdo tomó tiempo, se pone de manifiesto que el diálogo es la mejor forma de solucionar cualquier conflicto o adversidad. Y obviamente ahí agradecen a Jesús Ramírez Cuevas, agradecen también a Marat Bolaños, que es el que quedó en la Secretaría del Trabajo en lugar de Luisa María Alcalde cuando ocupaba este cargo, y obviamente a la Secretaría de Gobernación. Y aquí están algunas de las imágenes de cómo pues están llegando estos acuerdos y todo parece que es felicidad y tranquilidad. Pero, insisto, es importante dejar claro que ya va a desaparecer Notimex. Insisto, han sido 3 años y medio de huelga, un deterioro insalvable de las relaciones de trabajo, sobre todo por la relación o por el papel de San Juana al frente de la agencia de noticias, que ya tienen un primer desenlace después de más de 3 años y medio de huelga. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues se confirma, insisto, la decisión de desaparecer la agencia de noticias, pero se van a garantizar los derechos laborales de los trabajadores a partir de un proceso de mediación y conciliación pacífica. Lo que establece es que en cualquier escenario, el pago de prerrogativas y las indemnizaciones que correspondan para las y los trabajadores se van a realizar conforme a la Ley Federal del Trabajo y el contrato colectivo de trabajo. Este acuerdo fue firmado por la Secretaría de Gobernación, por Marat Bolaños y por Adriana Urrea, que es la secretaria general del SUT Notimex. En este contexto, esta ha sido la huelga de periodistas más larga de la historia de México, la más larga de todas. Transitó un periodo de confinamiento por pandemia, donde se quedaron en la acampada durante 43 meses. Además, había una serie de acusaciones judiciales en contra de la secretaria general Adriana Urrea. El presidente anuncia que van a desaparecer Notimex al considerar que ya no era necesario tener una agencia de noticias, pues eso correspondía al tiempo de boletines o de comunicados de prensa. Pero pues ahora la comunicación presidencial se realiza a través de las mañaneras. De alguna manera, la decisión que toma el presidente es como un poquito de obligar a que sigan las mañaneras. Ya no va a haber Notimex porque no hay una necesidad, porque la información se da desde la conferencia de prensa. Entonces, tener una agencia como Notimex, que realmente solo pasaba los boletines de las dependencias y demás, resulta insostenible. Pudiera entender eso, pero desaparece Notimex en tiempos donde, aunque Claudia Sheinbaum llegue, no sabemos cómo va a ser su formato de conferencias de prensa. Igual es el mismo que tiene en la Ciudad de México o que tuvo en la Ciudad de México, pero aún así es un poco limbo. Al desaparecerlo, te deja como la obligación de, ya no tienes una agencia de noticias, entonces tú estás obligado a tener una política de
información constante porque ya no vas a tener la agencia que se encargaba de distribuir los boletines. O sea, ya no tienes la agencia que va a distribuir los boletines, ya desaparece. Entonces, tu gobierno, el que entre, estás obligado a informarle a la gente y como no está Notimex, pues vas. Entonces, ese es como el argumento que se da con esto. Y aquí quiero compartirles el tweet que pone el Notimex, que es el sindicato de los trabajadores. Y comparten el boletín en donde dicen lo siguiente, se los quiero leer un poco. Dicen en este boletín, de igual modo, pues ellos celebran lo siguiente. Derivado de la decisión del Gobierno de México de extinguir Notimex por haber cumplido sus fines y objetivos para los que fue creado y toda vez que actualmente se garantiza plena libertad para expresar, recolectar, difundir y publicar información e ideas, las partes ratifican su compromiso con el respeto irrestricto y la defensa de los derechos laborales de todas y todos los trabajadores. El diálogo permanente entre las partes ha permitido atender de forma integral las preocupaciones de las y los trabajadores a través de la conciliación pacífica y mediación pacífica, hasta concluir un proceso que garantice las demandas, los derechos laborales y sindicales de los involucrados. Dicen acá, en cualquier escenario, el pago de prerrogativas y las indemnizaciones que correspondan para las y los trabajadores se realizarán de conformidad con la Ley Federal del Trabajo y el contrato colectivo de trabajo. La Secretaría de Gobernación y la Secretaría del Trabajo también impulsarán las acciones que sean necesarias ante las autoridades correspondientes a fin de concretar la aprobación de la iniciativa de decreto por la cual se llevaría a cabo la extinción de Notimex, garantizando en tiempo y forma las condiciones correctas de indemnización de las y los trabajadores, así como el destino que van a tener los bienes, derechos y obligaciones de Notimex. En su participación, el vocero de Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, destacó que para el Gobierno de México la defensa de los derechos laborales y sindicales individuales como colectivos están garantizados. Explicó que los trabajadores de la agencia deben de tener plena confianza en que sus derechos están salvaguardados con la firma del convenio y hasta que se termine el último asunto pendiente. Por parte del director general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del Trabajo, pues agradecen la colaboración y buscan garantizar el respeto de los derechos de los trabajadores. Y lo importante aquí es, por parte de la Secretaria General del Sindicato, Adriana Urrea Torres, reconoció el trabajo de las dependencias de gobierno federal para llegar a la mejor vía, por la mejor vía más bien, a un acuerdo pacífico. Confiamos en que llegaremos a una solución y se cumpla la palabra de las autoridades. Como muestra está la voluntad para transitar en los mejores términos para alcanzar este acuerdo. ¿Qué es lo que significa básicamente? Pues que van a tener que garantizar los pagos completitos de pues la terminación jurídica del trabajo, la liquidación de los bienes, la liquidación completa de la empresa y eso significa que tienen que estar satisfechos con el dinero que se les va a dar y el destino que van a tener los bienes. Eso es la negociación en la que están. Y tal y como lo dice el tuit, insisto, dicen, este fue un primer acuerdo de entendimiento previo al envío de la iniciativa de decreto de extinción de Notimex a la Cámara de Diputados. La huelga se mantiene vigente, pero hay buena voluntad. A ver qué pasa.